Saludos suscriptores de YouTube. Me encuentro realizando un video tutorial de una presentación en HTML que contiene los siguientes temas: la computadora, la pascalina, la máquina analítica, el telar automático, la máquina tabuladora, la Mark I, la ENIAC, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de computadoras, qué es el tiempo Unix, cuál fue la primera computadora en funcionar fuera de nuestro planeta y cuál es la laptop más rápida en estos momentos. Esto es un video tutorial, una tarea asignada por el profesor Amadí Suárez para la materia de fundamentos del computador en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Un saludo especial al profesor Amadí Suárez, el profesor que más se ríe del ITLA completo. Y comenzamos. Mi frase motivadora de este video es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca más al lugar que quieres estar mañana. Y otra que me ha valido de mucho también, que la he empezado a utilizar, es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Empezamos con la computadora. La computadora, como podemos ver aquí, es un ordenador o aparato electrónico que tiene el fin de procesar y recibir la información para convertirla en información conveniente y útil. Hoy en día se le dan muchos usos a las computadoras. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo. Las dos principales partes de un ordenador son el software y el hardware. El software, que es la parte lógica de la misma, de la computadora, constituida por el sistema operativo básicamente, y el hardware, que es la parte física, que está constituida por los accesorios, si se le puede decir así, de la computadora, como pueden ser mouse, teclado, webcam, ya el CPU, el case en la parte física. Los principales componentes del hardware de una computadora suelen ser el CPU, o unidad central de procesamiento, que contiene todos los elementos de funcionamiento interno, como memorias, circuitos electrónicos, cables y procesadores, entre otros. Si bien la computadora puede ser de dos tipos, puede ser analógica o puede ser digital. La pascalina fue una de las primeras calculadoras que funcionaba a base de ruedas y engranajes. La inventó Blaise Pascal, la inventó en el año 1642. Este invento es el que remota al modelo actual de la computadora. La pascalina abultaba algo menos que una caja de zapatos y era de forma baja y alargada. En su interior, lo que ella tenía en su interior eran ruedas dentadas conectadas entre sí, que formaban una cadena de transmisión. Estas ruedas representaban el sistema decimal de numeración. Cada rueda tenía 10 pasos, contaba de 10 como si fuera 10 dientecitos, 10 pasos, para lo cual estaba convenientemente marcada con los números que iban del 9 al 0. El número total de ruedas que contenía esta calculadora, la pascalina, eran 8 ruedas. 6 ruedas para representar los números enteros y 2 ruedas más en el extremo de la parte izquierda para los decimales. ¿Cómo funcionaba la pascalina? Mediante una manivela se hacía girar las ruedas dentadas que estaban en su interior. Cuando una rueda estaba en el 9 e iba a dar otra vuelta, a dar otro paso, se le sumaba uno para que diera el otro paso. Esta avanzaba a la posición marcada por un 0. En este punto, un gancho hacía avanzar un paso a la rueda que le seguía. De esta manera se realizaba la operación de adición, de suma. La máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general. Fue diseñado por el profesor de matemáticas Charles Babbage en el año 1816, pero él continuó rediseñándola hasta su muerte en el año 1871.
Artefactos que se pudieron comparar a la máquina analítica que fueron creados 100 años más tarde. A pesar de ser completamente mecánica, esta podía ser programable en un lenguaje al que le llamaban ensamblador, que es el similar al que utilizan los ordenadores modernos. Para esto, Babbage había previsto una unidad capaz de leer tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas ya se utilizaban en telares y otros equipos similares, el telar de Jacquard, por ejemplo, y una destinada a perforar tarjetas con los resultados. Para tener más o menos una idea de la capacidad que tenía esta máquina, se dice que era capaz de retener en su memoria 1000 números de 50 dígitos cada uno, y que ésta disponía de una unidad aritmética que era capaz de realizar las operaciones más comunes, las operaciones aritméticas comunes, como suma, resta, entre otras. El telar automático. Joseph Marie Charles inventó en 1801 el telar de Jacquard. Es un telar mecánico que utilizaba tarjetas perforadas para conseguir patrones, para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta el usuario más inexperto pueda elaborar complejos diseños con esta técnica. Lo que verdaderamente inventó Jacquard, el verdadero invento de Jacquard, es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de urdimbre para conseguir este dibujo solicitado a través de las armuras o ligamentos que se fueron insertados en las diferentes zonas del tejido. La máquina tabuladora. La tabuladora es una de las primeras máquinas de la aplicación utilizadas en la informática. Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. En 1980, el gobierno estadounidense eligió la máquina tabuladora de Hollerith para elaborar el censo, ya que con este método el resultado del recuento de análisis censal de los 62.622.250 habitantes de este país se redujo nada más y nada menos que de 7 años a solo 6 semanas de análisis. Continuamos con la máquina Mark I, el IBM Automatic Sequence Control Calculator, ASCC, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico que se construyó en IBM y enviado a Harvard en el año 1944. Tenía nada más y nada menos que 760.000 ruedas, 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. Ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. ENIAC, un acrónimo de Electronic Numerical Integrator in Computer, computador e integrador numérico electrónico en español, fue la primera computadora de propósitos generales. La primera era digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos al vacío, que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Físicamente, la ENIAC tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas, medía 2.4 metros por 0.9 por 30 metros. Utilizaba 1.500 comunicadores electromagnéticos y relés. Requería la operación manual de unos 6.000 interruptores y su programa o software, cuando lo requería,
modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. La ENIAC elevaba la temperatura local a 50 grados Celsius. Además está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el Enigma, y destruido tras su uso para evitar pruebas, siendo recientemente restaurada para un museo británico. La primera generación de las computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1951 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en los términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Las características de la primera generación son que estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban en lenguajes de la máquina. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos que constó. En 1946 la ENIAC, en 1949 la EDVAC, en 1953 IBM 701. Esta imagen que ven aquí abajo son tubos de vacío. Eso era lo que se utilizaba generalmente en las computadoras de la primera generación. Segunda generación de computadoras. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa hasta para el presupuesto de una compañía bien grande. En la segunda generación, comprendida entre 1958 y 1964, la forma de comunicación que utilizaban las computadoras era mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Entre las características de esta generación se puede mencionar que usaban transistores en vez de tubos al vacío para procesar información, las cuales eran más rápidos, pequeños y más confiables. Tercera generación de computadoras. El descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado llamado chip por el ingeniero Jack S. Kilby dieron origen a la tercera generación de computadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Esto es lo que ocurrió en 1964 al 71, que comprende de la tercera generación de computadoras. Menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, mini computadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Se calculó el número pi con 3000 decimales. Cuarta generación de computadoras. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, para uno hacer los componentes que tienen los chips de ahora, tenía que hacerlo todo a lo grande. Pero gracias a esto ya pueden almacenarse más cosas en menos espacio, haciendo más cosas de las que las cosas grandes de antes hacían. Hicieron su gran debut las microcomputadoras, hizo que sea una computadora ideal para uso personal. De ahí que el término PC de Personal Computer, en español computadora personal, se estandariza. El primer microprocesador fue el Intel 404, producido en 1971.
Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultaba revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. Existen otros tipos de microcomputadoras como la Macintosh que no son compatibles con la IBM. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 808, desarrollado en 1972 para su empleo en terminales informáticos. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayor. Quinta generación de computadoras. Esta generación de computadoras abarca desde el 1984 hasta el 1999. Fue un proyecto ambicioso lanzado por Japón que inicia a principios de los años 80, teniendo como característica principal la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. Su objetivo era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizarían técnicas de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como en el software, usando el lenguaje Prolog a nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra. Ejemplo, del japonés al inglés. Tiempo Unix. Tiempo Unix o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos interescalares, el viernes 13 de febrero del 2009, exactamente a las 23:31:30, que resultarían las 11:31 con 30 segundos, el tiempo Unix igualó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ahora vamos a ver cuál fue la primera computadora en funcionar fuera de nuestro planeta, fuera del planeta Tierra. La primera computadora fue el computador de navegación del Apolo, el cual era un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, que fue el primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesarios para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y del módulo lunar. El computador responsable de las misiones de Apolo fue el Apollo Guiding Computer, AGC. El equipo tenía 2048 palabras de memoria RAM y 36.864 de memoria ROM. La longitud de las palabras eran de 16 bits. En comparación con algo más actual, un PC IBM XT de 1981 con un procesador 8088 de Intel tenía 8 veces más memoria que el AGC. Finalmente hemos llegado al término de esta presentación en HTML, cual tiene un slide que se titula ¿cuál es la laptop más rápida en estos momentos? Según los resultados que arrojan algunas investigaciones, actualmente la laptop más rápida en estos momentos es la Alienware M17X. Es un equipo tope de la línea Dell y el computador portátil que se jacta de ser el más rápido del planeta, que pretende ganarse el corazón de los amantes de los videojuegos. Después de revisar un poco sus configuraciones, nos damos cuenta que en realidad no tiene nada que en el pasado este mismo modelo haya mostrado en su configuración básica, pero nos damos cuenta que el poder de este equipo se encuentra en sus configuraciones avanzadas de jugadores exigentes, como la integración del procesador Intel Core 2 Extreme Quad QX9300 a 2.53 GHz de velocidad,